Hoy martes de 15 a 16 horas comenzamos Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar, como es costumbre, a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, como siempre avisamos, porque nos mandan mensajes, una lástima, nos agarramos esta costumbre con la pandemia de transmitir por afuera del estudio. Sí, sí. Nos brinda comodidad, no vamos a decir que no. Nos pusimos medio cancheros ya con esto, pero también nos quita ese diálogo que siempre hay con los mensajes. Pero bueno, veremos más adelante. Por ahora lo estamos resolviendo de esta manera. Acá lo importante son los temas más que otra cosa, así que vamos a darle movimiento a esto. Bueno, mirá, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, yo voy a decir cómo se llama la columna de hoy de Cortés. El aniversario de la invasión de Ucrania y el discurso de Putin ante la Asamblea Federal. Las noticias que vamos a comentar: 3 años del fallecimiento de José Regane. Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas. ¿Y qué pasa en las escuelas de mujeres en Irán? Si tenemos tiempo vamos a comentar los aumentos, que ya son la mayoría mensuales. La columna de Pablo Aceto se llama Negocio con lo público. Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? El 24 de febrero se cumplió un año del momento en que tropas de la Federación Rusa cruzaron las fronteras de Ucrania y se trabaron en combate con el ejército de este país. Inicialmente, la ofensiva rusa se desplegó en varios frentes, incluida la batalla del aeropuerto de Kiev, el mismo día 24, inicialmente ganada por Rusia, pero revertida rápidamente por Ucrania. Aparentemente la intención era generar un puente aéreo a dicho aeropuerto, donde una gran afluencia de tropas rusas les permitirían en poco tiempo la toma de la capital y acabar rápidamente con la resistencia del gobierno de Zelensky, instalando en su lugar un gobierno afín. Según varias fuentes, el plan fue frustrado gracias a informaciones suministradas a Ucrania por un doble agente, Denis Kirev, que permitieron anticipar las acciones rusas. Kirev integró también la delegación ucraniana en uno de los primeros diálogos entre ambos países. Luego fue secuestrado y asesinado inmediatamente por los servicios estatales ucranianos. Esta práctica no es para nada inusual en Ucrania, donde el régimen dictatorial imperante y los grupos neonazis a los que se ha aliado han cometido innumerables homicidios de este tipo, acusando de prorrusos o traidores a las víctimas. En este caso de Kirev, el Ministerio de Defensa ucraniano emitió un comunicado reivindicándolo como héroe y atribuyendo a un error por falta de coordinación entre los servicios de inteligencia su asesinato. Fracasado el plan rápido ruso sobre Ucrania por este y otros eventos, las fuerzas militares de Moscú se centraron en el Donbass, es decir, la zona de mayoría rusa del sudeste, que había sido objeto de agresión y matanza sistemática por parte del gobierno de Kiev y sus aliados nazis, hoy totalmente integrados a las fuerzas policiales y militares ucranianas, desde el golpe de Estado impulsado por los Estados Unidos y esos mismos grupos en 2014. Tras aquel golpe, conocido como Euromaidán, las dos provincias del Donbass, Donetsk y Lugansk, se habían declarado independientes y Crimea había votado su integración a Rusia, después de las brutales políticas que se desplegaron desde Kiev a partir del golpe y que intentaban anular hasta las lenguas de las minorías en un país donde no solo rusos, sino también húngaros, tártaros y otras nacionalidades tienen una importante presencia, sobre todo en ciertas regiones como estas. Para frenar esas masacres que desde 2014 habían costado más de 14.000 vidas, se firmaron los acuerdos de Minsk I y II,
que no solo incluían un alto al fuego, sino también la autonomía de las regiones del Donbass. Fueron firmados por el gobierno ucraniano, los de las repúblicas rebeldes, Rusia, Francia y Alemania. El gobierno de Kiev no ocultó prácticamente desde un principio su intención de irrespetar los acuerdos que había firmado. Recientemente, en diciembre de 2022, la ex canciller alemana Angela Merkel reconoció que esos pactos se firmaron con el único objetivo de dar tiempo a Ucrania para rearmarse. Merkel añadió que en ese momento Rusia tenía la capacidad de aplastar fácilmente a Ucrania. Duda mucho que en ese tiempo los países de la OTAN podrían haber hecho tanto como hoy para ayudar a Ucrania. Es decir, en ningún momento los países occidentales procuraron seriamente alcanzar la convivencia pacífica en la región, sino que su objetivo era provocar una guerra y ganarla. Los Estados Unidos, el gran ganador de la actual situación, aunque su final estaba aún abierto, fueron la superpotencia indiscutida desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, con capacidad de disponer a su antojo de países completos sin que nadie pudiera oponérseles seriamente, y así lo hicieron ostensiblemente en sitios como Afganistán, Irak y Libia. Cuando intentaron repetirlo en Siria desde 2011, se toparon con Rusia. Esta, tras el fin de la Unión Soviética, con Boris Yeltsin, se había subordinado a los intereses occidentales y debilitado ostensiblemente sus capacidades nacionales. Pero ahora estaba gobernada desde 2000 por un mandatario como Putin, nacionalista de derecha, dispuesto a recomponer las capacidades y poderíos del país, cosa que ha venido haciendo sistemáticamente desde entonces. En Siria, Rusia frustró los planes estadounidenses por primera vez. Wikileaks mostró cómo Estados Unidos y Al-Qaeda compartían trincheras en el conflicto sirio además. A la recomposición del poderío ruso, económico pero sobre todo militar, superando ya a Estados Unidos en algunas categorías de armas, se suma el principal desafío, sobre todo económico, al poder norteamericano, China. Se agrega el desarrollo de potencias regionales autónomas como Turquía y la India, ambas con gobiernos nacionalistas de derecha, e Irán. Regiones como América Latina ya no son tan sumisas a los Estados Unidos como antaño, y otras como África han ido cultivando tan buenas relaciones con China y Rusia que al intentar el presidente ucraniano Zelensky una de sus numerosas reuniones virtuales para recolectar apoyos, esta vez con África, de 55 países solo se conectaron 5. En la guerra de Ucrania, con muertos ucranianos y rusos, en realidad se dirime la recomposición del poder omnipotente norteamericano en el mundo, o la continuación de su ocaso y el surgimiento de un mundo multipolar con diversos centros de poder relativo. Estados Unidos ha logrado con esta guerra acabar completamente con cualquier fantasía europea de siquiera cierta autonomía del continente respecto a los Estados Unidos. Estos le volaron los gasoductos Nord Stream, como acaba de revelar el periodista norteamericano Seymour Hersh, quien ya había destapado certeramente varias ollas incómodas para los gobiernos estadounidenses en el pasado. Con ese acto terrorista, los Estados Unidos se aseguran la dependencia europea del más caro gas licuado norteamericano y la sumisión de Europa, alejando la posibilidad de volver a comprarle mucho más barato a su vecina Rusia. Con el resto del mundo no les fue tan bien, y países como China e India, por nombrar solo a los más grandes, han incrementado notablemente su comercio con Rusia. Estados Unidos y su brazo en la OTAN han lanzado todo su arsenal mediático, económico y militar, este último con el formato de armas occidentales empuñadas por la carne de cañón ucraniana, contra Rusia. En lo mediático, dado el control poderosísimo de los sectores dominantes de los Estados Unidos sobre la gran mayoría de la prensa mundial, a un nivel que ni el ministro de propaganda de Hitler, Goebbels, habría soñado, han logrado un éxito propagandístico importante, acentuado por una censura y una persecución ahora abierta en Europa a los que opinan distinto sobre la guerra de Ucrania. En lo económico, han lanzado una miríada de sanciones, ilegales a la luz del derecho internacional, por cierto, con la esperanza de sumir a Rusia en un caos económico. Y han fracasado claramente, como lo subrayó Putin ante la Asamblea Federal.
Es cierto que el PBI retrocedió en 2022, pero lo hizo solo algo más del 2%, contra pronósticos del 25 o el 30. Desde hace años, en especial desde 2014, Rusia se viene preparando para reducir su dependencia de Occidente, montando sistemas financieros autónomos como la tarjeta Mir, acumulando reservas, es el cuarto país del mundo en cuanto a su monto, e incrementando su comercio con países distintos de los occidentales. La agricultura en particular dio el año pasado en Rusia saltos muy importantes, obteniendo cosechas récord. Tanto los europeos como los estadounidenses, entre otros, están sufriendo consecuencias de las sanciones occidentales que no está claro que no sean tal vez mayores que las que padecen los propios rusos. Entre los recursos propagandísticos occidentales se ha destacado el anuncio de, entre comillas, sanciones a quienes llaman, entre comillas, los oligarcas rusos. ¿Qué otro término les cabría mejor a numerosos empresarios estadounidenses como Jeff Bezos, dueño de Amazon y superexplotador de sus empleados, Elon Musk, que tras el golpe de Estado en Bolivia dijo, nosotros golpearemos a quien querramos, etc. Pero existe la fantasía de una colusión entre Putin y una serie de empresarios rusos con intereses en inversiones fuera de Rusia, que han sido justamente los que han podido ser alcanzados por las supuestas sanciones. En realidad, Putin impulsó y logró que se aprobara hace años una ley que prohíbe a cualquier ciudadano ruso con activos en el extranjero aspirar a cualquier cargo público en Rusia. En su discurso se refirió bastante a esos ciudadanos, que no parecen ser justamente sus amigos, y en síntesis les recordó que él, desde hace años, les venía diciendo que el mejor lugar para tener sus activos era la propia Rusia. A nivel militar, es difícil tener un diagnóstico certero por la abundancia de operaciones propagandísticas desde ambos bandos. Pero parecería que la situación está aún indefinida. Lo único mencionado del discurso en los medios occidentales es la decisión rusa de suspender, no cancelar, la participación rusa en el Tratado START III. Esto, unido a la salida de los Estados Unidos de varios tratados de limitación de armas durante la era Trump, sin que ello se haya revertido, tratados como el AUKUS de Estados Unidos con naciones del Pacífico, la amenaza del rearme japonés, etc., son pasos en dirección a una nueva carrera armamentística muy peligrosa para el mundo. Además, Rusia, el país con mayor cantidad de ojivas nucleares, ha dejado en claro que una retirada de Ucrania sin que se hayan cumplido sus objetivos fundamentales, garantizar la seguridad de las poblaciones del Donbass y la propia Rusia, es inaceptable. También ha denunciado que el objetivo de Occidente es una nueva fragmentación, esta vez de la Federación Rusa, como ya se produjo la del bloque del Pacto de Varsovia y la de la Unión Soviética. Que eso es amenazar la existencia misma de la nación rusa y que recurrirán a todos los recursos a su alcance para impedirlo. China acaba de emitir una propuesta de 12 puntos para buscar la paz en Ucrania. Estados Unidos ha respondido de inmediato, buscando mutilar la propuesta a solo el primer punto. Lo que está bien claro es que los intereses de la humanidad son opuestos a los que buscan atizar la guerra, pretendiendo preservar hegemonías obsoletas. 3 años del fallecimiento de José Rigane. Este 25 de febrero se cumplieron 3 años de la partida de José Rigane, ex secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza y ex secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de Argentina, FETERA, e integrante de la mesa fundadora de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. José Rigane fue un militante incansable de la lucha por los derechos obreros y la defensa de la soberanía energética, con una amplia trayectoria y reconocimiento internacional. Durante la década del 90 condujo, junto a los trabajadores de Luz y Fuerza, la lucha contra el saqueo neoliberal y las privatizaciones de los servicios públicos. Marcó el camino generando el reconocimiento internacional de Luz y Fuerza Mar del Plata. Rigane dedicó su vida a la organización del poder propio de los trabajadores
Militó durante décadas la pelea por la recuperación de las empresas energéticas privatizadas. Su legado marca el camino de las nuevas generaciones de lucifuercistas para que la energía sea considerada un bien social y su acceso un derecho humano para toda la sociedad. Hay una frase que la van a encontrar en muchos lados del mundo: la energía es un derecho humano. Es una frase de José que se repartió por toda la OIT. Hoy en distintos lugares del mundo escuchamos frases que salieron de 25 de mayo y Olazábal. Sí. Ahí donde se plantó bandera José. José pudo haber sido lo que quería, lo que hubiera querido, ser diputado nacional, sí, ministro. Tal cual. Sin embargo, nunca dejó su lugar y siempre se representó en el rol de dirigente de gremio. Seguramente que con errores, seguramente con falencias, pero más allá de que él era un dirigente sindical, José era un dirigente político de envergadura. Va a ser muy difícil ver otro dirigente con la claridad política de José, más allá de que no fuera, y uno siempre fue respetuoso en eso, un dirigente de política partidaria. Nunca metió al gremio a la sombra de ningún partido político y habló con todos. Digo, porque es lo que debe hacer un dirigente que tiene claro hacia dónde va. Si en algún momento había que hablar con el oficialismo, hablaba con el oficialismo. Sea kirchnerismo, sea Arroyo. Yo me acuerdo que lo que se avanzó después de 20 años de lucha, de que Scioli, que ahora otra vez se presenta como candidata a presidente, quería convertir la Central 9 de Julio en un shopping. Consiguió a través de Arroyo, a través de Vidal, una repotenciación. No era lo que se pretendía, pero avanzó. Porque él tenía claro lo que él tenía que hacer. Él no se debía a ninguna bandería política, él se debía a objetivos. Y si hoy más o menos Mar del Plata está estabilizada, es gracias a esa repotenciación que consiguió José. Y estoy hablando de lo local, de lo chico, pero José en la OIT era escuchado con atención. Era importante la palabra de José Rigane. Se nos fue hace 3 años. Son de las personas irreemplazables por la claridad. Él es el que nos ha enseñado que el tema energético es la base de todo. Sobre la energía descansa todo. El desarrollo, el empleo. No se puede hablar de desarrollo sin tener en cuenta el tema energético. Fíjense que todos lados del mundo, lo que hablaba Cortés sobre la guerra en Ucrania, todo gira alrededor de la energía. Hay una guerra girando alrededor de la energía. Sí, sí. Y sin embargo acá regalamos, hoy vamos a hablar de un tema, pareciera que es un tema secundario, no hay ningún político que hable sobre el tema de energía como si no fuera importante. No vemos en Mar del Plata, por ejemplo, gente preocupada por ese tema en la política, siendo que Mar del Plata por algo está siempre en el podio del desempleo y tiene su techo en el déficit energético. Falta de gas para la Central 9 de Julio, falta de electricidad, la no conexión
se está construyendo un parque eólico en Viboratá, pero no se termina la línea que va de Viboratá a Mar del Plata de 500 kilowatts, que nos permitiría resolver en gran parte el problema. No se termina el gasoducto de la costa. Entonces, ¿cómo van a hacer desarrollo en Mar del Plata? Y ni hablemos un país que quiere ser exportador de energía y no tiene gasoil y tiene que importar gas. De todas estas cosas hablaba José, y la verdad que no se equivocó en nada cuando dijo que Vaca Muerta vienen a perforarnos como un queso gruyère, nada más que por divisa, y que esto va a traer nada más que pobreza y marginalidad. Y así fue, porque no se ha resuelto nada más allá de las inversiones millonarias que hizo el Estado en Vaca Muerta, explotando recursos no convencionales y dejando de lado los convencionales. Hoy vamos a hablar justamente de eso, pero va a recordatorio, como lo hicimos siempre, de José, que no era, digamos, no éramos amigos de asado, cosas así, pero siempre estuvimos cerca, siempre Sí, atentos. El tema de energía, ¿no? Y hablaba de muchas otras cosas, sí. Lógicamente eso era la base de su discurso, pero realmente uno ve tanto ganso en la Cámara de Diputados, en los ministerios, y vemos este hombre realmente un estudioso de los temas y una claridad en los conceptos que la verdad hoy por hoy no hay. Muy bien. Bueno, por supuesto nuestro recuerdo para José Rigane. Vamos a otro tema. Vamos a comentar una síntesis de un artículo del doctor César Lerena. El doctor Lerena es experto en Atlántico Sur y pesca. Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas. El pasado 16 de febrero, la Cancillería informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, mantuvo una reunión de trabajo con su par de Uruguay, Francisco Bustillo. Ambos ministros evaluaron los temas de la agenda bilateral, económica y comercial. No hablaron nada sobre las cuestiones que lleva adelante el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que afectan la soberanía de Argentina en el Atlántico Sur y Malvinas. Llama la atención que el canciller argentino no le haya cuestionado a su par uruguayo la presencia en Malvinas de 4 diputados de la coalición de gobierno que trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales, fuera del Mercosur, inmiscuyéndose en cuestiones relativas a la República Argentina. Debió tener en cuenta el canciller Cafiero que los uruguayos quieren tener un vuelo directo entre Uruguay y las Malvinas, y el apoyo que se les da desde el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas. Bueno, como ya dijimos, este es un resumen de una nota del doctor Lerena, y la verdad que esto que plantea es muy grave, porque estamos hablando de soberanía, y el canciller Cafiero, cuando debió haber hablado de este tema, no dijo una palabra. No, el canciller Cafiero está preocupado por la reelección de Alberto,
Hablo de Alberto, hay alguien que se llama Alberto Fernández, que es el presidente. Sí. Un hombre de canoso, de sonrisa amplia, que está en la Casa Rosada, que aparentemente está luchando por la reelección, justo también con otros candidatos más o menos del mismo calibre, porque la verdad que recién hicimos la recordación de José Rigani. Yo comparo a todos los dirigentes de la oposición y del oficialismo, y la verdad, entre todos, nos es un cuarto de Rigani. No, la verdad que no. Son, la verdad, vomitivos, la mediocridad, la incapacidad, el poco vuelo, hablando de estupideces, de prescripción y no sé qué otra cosa más, en vez de ir a los temas de fondo. Él está preocupado por eso. Ahí yo siempre, a alguno le podrá gustar o no la línea ideológica o la línea política del Palacio de Itamaraty. Ahora, Brasil históricamente tuvo una línea, una conducta, una dirección diplomática. Y más, le ha hecho tercer brazo a más de un presidente, como entre ellos Bolsonaro. Cuando Bolsonaro salió a decir que los chinos comunistas, que él no se va a sentar, le agarró el Palacio de Itamaraty, sentate acá porque acá está el negocio. Y después Bolsonaro estaba contento sacándose fotos con Xi Jinping. Después a alguno le podrá gustar, no le podrá gustar su movimiento, no importa. Tiene una política, tiene un fin. Acá cualquier faraute es embajador. Sí. Acá estuvo este muchacho que es cómico, ¿cómo se llama? Del trío Midachi, como José de Sen, fue embajador. No, Miguel del Cel. Miguel del Miguel del Cel. Cel. Fue embajador. Sí, una persona que no tiene experiencia ni conocimiento. No, pero aparte no tiene tiene tanto tacto de diplomático como yo de mecánico de cohetes que van a la luna. Viste, acá se reparten las embajadas como si fueran, viste, kioscos. Ahora porque hay hinchada argentina en Bangladesh, fueron a abrir en Bangladesh, sin importar, a ver, ¿para qué vas a abrir a Bangladesh? A ver, es interesante porque te abre una puerta en Oriente, claro, donde hay, pero no es porque... Pero habrá algún plan, algo... ¿Qué vamos a hacer en Bangladesh? Claro. A mí me gustaría saber qué es lo que vamos a hacer en Bangladesh. Y digo, es importante abrir una puerta en Oriente. Un día le decimos a Putin, esta es la puerta de entrada para Rusia en Sudamérica, y después lo estamos condenando. Sí hay que decir, como aciertos de Alberto Fernández, que estuvo muy bien con el tema de Evo Morales y el de Lula, que fueron, la verdad, que yo lo miraba con desconfianza, porque eran jugadas arriesgadas, les salió bien. Ahora, les salió bien en de 10 penales, sí, acertaste 2, importante, pero esto no es una política de un país. Y las relaciones con Uruguay, a ver, lo que dice Lerena tiene mucha razón, pero hay otros artículos de Lerena que ya lo denunciaba años antes, que en el puerto de Montevideo hacían plataforma, los buques chinos de pesca. Chinos, claro. Sí. Y esto ya estamos hablando de la época de Cristina, y no estaba la calle Po. Estaba, ¿cómo se llama? Este hombre que se ha retirado, bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Digamos, y una política también, hay que decir,
que a diferencia de la Argentina, Uruguay tiene una línea diplomática muy clara. Pero, a ver, Pablo, todos los países tienen una línea diplomática. Nosotros... Lo que no se entiende, cómo va un canciller, en este caso Cafiero, y no trata estos temas que son importantísimos, porque están afectando la soberanía. O a lo mejor el gobierno, digamos, acá hay distintas cuestiones que a analizar. ¿Son bobos? No, no son bobos. Y cuando nadie habla, es porque a nadie le interesa hablar. Hay acá claramente un acuerdo con los chinos, por eso esta política. Y si hablamos de soberanía en Malvinas, a ver, le entregamos el Paraná a los ingleses. Tienen puertos propios en el Paraná. Otros están preocupados por el lago Escondido, y está bien que estén preocupados por el lago Escondido, pero le entregamos el Paraná. Vamos a pelear por el lago Escondido, pero le entregamos el Paraná. Vamos a pelear el lago Escondido, pero le entregamos el Golfo de San Jorge para explotación petrolera. Y le abrimos la puerta a Vaca Muerta. Pero, viste, el lago Escondido, Lewis y todo eso. ¿Está mal? Sí, está mal, no voy a decir que no. Ahora, el lago Escondido no tiene la dimensión del Paraná, no tiene la dimensión del Golfo de San Jorge, no tiene la dimensión de Vaca Muerta, ni tampoco los bloques que se están sorteando para las concesiones petroleras. Ojo, a mí también me molesta que, porque puede tener la propiedad, que no se puede adueñar de un lago. Ahora, nos preocupamos por el lago y nos olvidamos del Paraná. Nos ocupamos del lago y nos olvidamos del Golfo de San Jorge. Nos olvidamos del lago y entregamos Vaca Muerta. Nos acordamos del lago, pero miramos para otro lado cuando Montevideo hace negocio con España y con Inglaterra para utilizarlo como puerto de base, y también a los chinos. Entonces, a ver, no es que no van callados, se hacen los tontos. No se puede entender de otra manera, porque esto, Cafiero lo sabe, el presidente lo sabe Cristina, como lo sabe Lerena, pero Lerena no lo denuncia. Esto es así, no hablan porque no quieren hablar, porque no les interesa hablar, porque lo tienen arreglado. Porque tendrán su negocio. Tienen su arreglo, esto es claro. Muy bien, bueno, nos vamos ahora para Irán. Envenenaron a cientos de alumnas para que cierren las escuelas de mujeres en Irán. Individuos no identificados usaron componentes químicos para intoxicar a estudiantes de colegios de la ciudad de Qom. Cientos de alumnas de colegios femeninos en la ciudad santa de Qom, en el centro de Irán, sufrieron episodios de envenenamiento no fatales en los últimos meses. ¿Qué buscan? Buscan obligar a los centros educativos para que cierren sus puertas disconformes con la educación de las mujeres. Desde finales de noviembre del año pasado, medios iraníes reportaron decenas de casos de envenenamiento por vía respiratoria en niñas de unos 10 años. Algunas debieron ser hospitalizadas. Irán lleva meses de protestas desde la muerte el 16 de septiembre del 2022 de la joven Mahsa Amini en manos de la policía de la moral por llevar el velo o hijab mal puesto. Muy bien. Bueno, es parte... a ver, esto es lo que está pasando, más allá de
la rebeldía iraní frente a la OTAN, digamos, me parece que va a tener que... Bueno. A ver, hay un cambio que ya es irreversible. Las generaciones se va a ir comiendo todas estas diferencias y me parece que también debe haber grupos que buscan el conflicto, porque a ver, el gobierno de Irán también está amenazado. Y es verdad que esto pasa, como también es verdad que pasan cosas muy parecidas en Polonia, pero de Polonia no se habla. No, como no se habla de lo que hace Israel tampoco. Como se no dice se habla que de lo de que hace Irán Israel. hay muy mala propaganda. O sea, esto que Ojo, estamos diciendo es verdad, es cierto. es verdad. Esto es cierto. Ahora pero también lo de se Polonia es verdad. pero también se le da mucha trascendencia a lo de Irán precisamente porque está en contra de Estados Unidos. Y también, a mí la verdad me causó mucha pena lo de Polonia porque el romanticismo polaco, ese nacionalismo polaco que hizo que Polonia sobreviviera después de la Primera Guerra Mundial, alrededor de que está ahí todavía en Varsovia, en la Catedral de Varsovia, creo que en el Sagrado Corazón, está el corazón de Chopin. Polonia sobrevivió con el símbolo del corazón de Chopin. Y ver que ese romanticismo se convirtió en salvajismo, donde tiene una gran participación la Iglesia Católica, y donde también ese salvajismo se expresa en la Franja de Gaza, en los ataques del Estado de Israel, digamos. Parece mentira que a esta altura de siglo, y esto lo digo con mucho respeto a la gente religiosa, pero es insostenible la intolerancia religiosa, entre otras cosas. Yo acepto, crean en lo que quieran, y esa creencia debe ser respetada. Ahora, no, el imponer la creencia, no, mi viejo va a tener un problema ahí con todos. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna que se llama Negocio con lo público. De lo que vamos a tocar en esta columna, no es nada ilegal. No estamos hablando de un negocio al margen de la ley. ¿Por qué? Porque lo que se han preocupado es que la ley acepte de todo. Cuestiones que en cualquier lugar del mundo sería motivo de prisión. Acá incluso hasta se hacen comunicados, se muestra. Muchas veces hablamos de distintos negocios que se hacen con lo público, lo que francamente no pensé que iba a encontrar es que los mismos que hacen negocio con lo público hagan un comunicado informándolo. Ya como que la idea de hacer negocio con el patrimonio nacional, sectores privados, hasta se ve bien. Hay y después vamos a ir a detalles, una transacción que hace Vista Oil de Galucho, donde, a ver, primero vamos a empezar a explicar algo. ¿Cuál es la diferencia del petróleo convencional con el fracking? Que el petróleo convencional es más económico porque es más fácil extraerlo, el procedimiento de producción es otro, la vida útil de los yacimientos es otro. Más de una vez repetimos, cada pozo de Vaca Muerta, al igual que todo lo de fracking, tienen un año de producción y en 3 años ya dio el 97% de lo que tenía para dar.
no así los convencionales. De ahí el poderío de Medio Oriente, el poderío de Rusia, porque tienen grandes yacimientos de recursos convencionales. Entonces uno entendería que siempre el negocio es el pozo convencional. Y esto ya lo explicamos en otras veces, donde, por ejemplo, el Golfo de San Jorge fue abandonado para ir a Vaca Muerta. La Pan American Energy en concreto, que también son de capital inglés. Nos preocupamos por el lago, pero no por el Golfo de San Jorge, por eso lo decía. Esa concesión se le entregó a la British Petroleum. Porque no solamente está la conquista colonial de Malvinas, sino también que nosotros le entregamos el continente. Pero nos preocupamos por el agua. La lógica diría que el negocio está en lo convencional. Ahora, todos abandonan lo convencional para irse a Vaca Muerta, a gastar más. Vista de Galucho entrega, cede los yacimientos, la operación de yacimientos convencionales a Aconcagua Energy. Estos yacimientos que están en Neuquén, a ver, bueno, en este caso sería la administración provincial, pero es un recurso nacional, no es un recurso privado. Vistal Oil lo cede, hace como una especie de subconcesión. De este negocio, Vista Oil va a recibir 26,48 millones de dólares en efectivo y tendrá el 40% de la producción de petróleo crudo y gas natural. Estas concesiones hasta el 28 de febrero del 2027. Es decir, el privado entrega en concesión a otro privado lo que es el recurso de los argentinos. Nada de esto es ilegal, vuelvo a aclarar, no estoy denunciando un robo. Lo que estoy denunciando es una inmoralidad de un régimen que permite estas cosas. Después te quieren convencer que el problema son los jubilados que viven mucho o la reforma laboral. Cuando la renta nacional, es decir, la plata que se tiene que hacer el país, se la lleva Galucho, entre otros. Estamos hablando de un caso especial en que nos detenemos para explicar mejor las cosas. ¿Por qué Galucho va a ganar 26 millones dando concesión a algo que él recibió como concesión? Es como un subarrendamiento. El resto lo va a cobrar el cierre definitivo de la transacción. Se dará cuando Vista haya recibido la producción acumulada de 4 millones de barriles, lo recibe Vista, nuestro petróleo. Y 300 millones de metros cúbicos de gas natural, que estima el total de la transacción en 400 millones de dólares que va a ganar Vista con el recurso nacional. ¿Se entiende? Y vuelvo a repetir, no estoy denunciando nada ilegal, esto es legal, aunque les parezca mentira, esto es legal. Aconcagua Energy es una especialista es una empresa chica que trata sobre los convencionales. ¿Por qué? Porque Vista Oil se va a dedicar al desarrollo de Vaca Muerta. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos dice en su comunicado Vista Oil? Que Vaca Muerta necesita más inversión, más esfuerzo. Es decir, ellos se van a sacrificar poniendo
Es decir, dejaron un negocio fácil, que es el petróleo convencional, para sacrificarse en inversiones en vaca muerta, donde es más difícil y menos rentable la explotación de crudo. ¿Se entiende cómo es la cosa? Lo mismo hizo Pan American Energy, que dejó el Golfo de San Jorge, que es convencional, para también sacrificarse por vaca muerta. Mi vida por vaca muerta. Y explican las inversiones en los campos no convencionales, que sería vaca muerta, requieren un flujo de inversiones muy significativo, es decir, queremos ir y poner plata ahí. Por lo tanto, la decisión de transferir a empresas más pequeñas la explotación de campos convencionales es evaluada como una decisión lógica. Esto es la lógica pura. Dejarte un negocio fácil para ir a poner plata y arriesgarte por algo difícil. Esto es toda la lógica, esto, ¿eh? La lógica acá. En cuenta también pendiente, que YPF no encuentra otras personas como para darle los negocios fáciles y juntarse con Vistal Oil a hacerlo difícil. Esto, y le digo, Aconcagua Energy, operador especializado en los campos maduros, convencionales de la cuenca neuquina, se convertirá en operadora de concesiones de Entre las Lomas, Neuquén, ubicada en la provincia de Neuquén, por supuesto, y entre Lomas Río Negro, Jarrilla Quemada, Charco del Palenque, Jahuel de los Machos, 25 de mayo, es decir, esta operadora estaría trabajando en 13 concesiones, que no son concesiones que hace con el Estado, son concesiones que, es decir, Vista hoy da la concesión a otro privado, lo que es el recurso de los argentinos, haciendo negocio con el nuestro. Vuelvo a decir, esto no es ilegal, esto es legal. Lo que es inmoral el régimen que permite estas cosas. Y cuando hablo de régimen, hablo de Alberto, hablo de Macri, de Cristina, de Néstor, de Duhalde, de Menem. Por lo menos, porque esto es parte del modelo menemista, donde nos dicen, por ejemplo, que el problema es la gente que se tarda en morirse y está cobrando jubilación, o los trabajadores que están con las convenciones del año 75, y por ejemplo, en la concesión de algo que no es de ellos, y ellos están haciendo negocio con lo nuestro, por ejemplo, se va a utilizar, primero, en el convenio no está planteado el refinamiento del crudo, es decir, lo van a vender así como está. No hay mano de obra calificada, no hay trabajo para refinería o darle valor agregado a la producción, se vende el crudo así como está, como le decía, a $10 más barato que el valor internacional, porque tenemos que compensar a los compradores los gastos de flete. ¿Cómo se va a transportar esto? La concesión de transporte de gas entre Lomas fue otorgado sobre el gasoducto que conecta la planta de tratamiento de gas ubicada en el yacimiento Charco Bayo, en la concesión que explota entre Tres Lomas, con el sistema de transporte troncal del gas operado por la transportadora de gas Sociedad Anónima en la provincia de Río Negro. El oleoducto que se va a utilizar es
la conexión otorgada a la provincia de Neuquén respecto a la concesión entre Lomas Neuquén, la provincia de Río Negro, respecto a 5 concesiones. Es decir, no solamente negocian los recursos nuestros, sino que en la negociación utilizan la infraestructura que hizo el Estado Nacional. Una maravilla. Y vuelvo a decir, esto no es un delito, porque es legal. Pero esta es la inmoralidad que hace, donde te viene un tipo como López Murphy, te dice, la gente vive demasiado, o te viene un Milei a decirte que acá el problema son el déficit fiscal, y no estamos viendo este despojo que se le hace al país. ¿Cómo una empresa privada va a dar en concesión a otro privado lo que no es de ellos? ¿Dónde están las regulaciones? Vamos a hablar un poquito, ya que estamos, de Vista Oil. Vista Oil nace en México. Sepamos que en México las regulaciones, especialmente con origen de los fondos, son muy laxas. Galucho, Miguel Galucho, fue presidente de YPF con Cristina. No es ningún improvisado, esto hay que decirlo, no es ningún improvisado. Es el referente de Cristina en lo que es energía. Yo me acuerdo cuando buscaban plata de Cristina con una moto excavadora, una cosa que voy a decir, esto es circo, esto es para no ir a ningún lado. Y se vino Galucho con capital surgido de la Bolsa de México, donde no se hacen preguntas, y nadie le preguntó de dónde salió esa plata. Hay algunos que lo dicen, yo no lo sé, que esa es la plata de Cristina. Yo no lo sé. Es lo que dicen. Por ahí alguien tendría que investigar el origen de esos fondos, de dónde Galucho fue con tanta labia y se vino con tanta guita para hacer la empresa Vista Oil en el 2017. Mientras algunos buscaban con retroexcavadora, el tipo que es referente de Cristina en esto, se vino con una millonada de plata de México para hacer su emprendimiento. Y hoy nos encontramos con esta situación. Pero vuelvo a aclarar lo que ya incluso es una tragedia, que esto no sea ilegal. Esto es completamente legal. Y vuelvo a decir el concepto, lo que es inmoral, porque es inmoral el régimen que se estableció desde los 90 con el menemismo, que fue gran parte de la lucha, por ejemplo, de José Rigane y de muchos otros, y que todavía siguen sangrando al país. Hacen negocio con lo que no les pertenece, hacen negocio con lo que les pertenece a los argentinos. Muy bien, Pablo. Bueno, nos estamos despidiendo. Vamos a escuchar ahora el informativo criollo de Carlos Juncos y luego nos despedimos hasta el martes con un tema musical. Y el sábado estamos con 3 para el desayuno. Después va a estar también el informativo criollo, no se lo pierdan. Y bueno, nos vemos el sábado por esta 101.9.